medidas que se están tomando cuando hemos conocido distintos casos en los que se ha visto involucrados a funcionarios del Ejército, de la Fuerza Aérea, en delitos de tráfico de drogas. Hace algunas semanas atrás conocimos lo que ocurría en el Ejército. El OS7 de Carabineros desbarató una banda donde finalmente hubo 6 funcionarios del Ejército detenidos y un civil, todos dados de baja. Y en los últimos días conocimos lo ocurrido con funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile que en un viaje institucional habrían intentado trasladar una sustancia ilícita en un vuelo desde Iquique hacia Santiago. Fueron detectados también por los controles internos de la Fuerza Aérea, es lo que ocurrió también en el caso del Ejército, y la ministra del Piano ha confirmado que esos 5 funcionarios de la FACH también fueron dados de baja. El gobierno también ha anunciado una querella por la ley 20.000 en ese caso, tal como ocurrió en el Ejército, pero aquí había un tema especial pendiente que no había ocurrido en el caso de los funcionarios del Ejército, que está siendo investigado por el Ministerio Público. En el caso de la Fuerza Aérea, esta causa estaba siendo llevada específicamente por la Justicia Militar. Está todavía siendo llevada por el fiscal de Aviación y la fiscal de Tarapacá había hecho una solicitud para tener estos antecedentes en su poder y ver si es que correspondería o no que lo investigue la Justicia Civil. La Fuerza Aérea se había opuesto a este tema, lo que provocó que incluso el Ministerio Público llegara a abrir una contienda de competencias presentando estos antecedentes a la Corte de Apelaciones de Tarapacá, exigiendo que sea el tribunal el que determine si es que pueden o no acceder a esto. Pero de todas maneras, esta mañana hubo una instrucción presidencial al comandante en jefe de la Fuerza Aérea, que estuvo también en esta reunión en el Palacio de la Moneda, para que se entreguen los antecedentes. Vamos a ver lo que confirmó en esta línea el ministro de Seguridad Pública. Que el presidente de la República ha instruido que la Fuerza Aérea, en cumplimiento del artículo 19 del Código Procesal Penal, entregue los antecedentes de hecho que dieron origen a esta investigación, de modo de lo cual la fiscal de Tarapacá disponga la información adecuada que ha sido requerida. Bueno, la contienda de competencias se abre porque, como decíamos, la fiscal de Tarapacá hace ingreso de este escrito a la Corte de Apelaciones de Tarapacá y lo que dice el ministro Luis Cordero es que esta instrucción del presidente se da sin perjuicio de ese debate que se va a dar en paralelo en la justicia, en la Corte de Apelaciones de Tarapacá, eventualmente también en la Corte Suprema, pero lo que se ha instruido es que se entreguen los antecedentes de hecho para que finalmente la Fiscalía pueda revisar lo que ocurrió en este caso y ver si es que esto se limita netamente a los bordes de un recinto militar o si es que excede justamente los bordes de este recinto de la Fuerza Aérea y eventualmente hay civiles involucrados, y en tal caso, obviamente, dice el ministro Luis Cordero, sería la Justicia Civil, el Ministerio Público, el encargado de investigar esta causa. La ministra Adriana del Piano, sobre esta decisión que había tomado el comandante en jefe de la Fuerza Aérea o la institución de no entregar los antecedentes al Ministerio Público y escalar esto incluso a una contienda de competencias, dice que ella no hablaría de un error en este caso. Vamos a ver la explicación que da justamente la ministra de Defensa en torno a este caso. Yo creo que no diría un error porque la institucionalidad militar existe, o sea, operó lo que tenía que operar en ese momento. Efectivamente, el comandante conversó con la fiscal y no le entregó los datos esperando que se resolviera la contienda de competencia, pero vimos que era bueno que tuviera los antecedentes desde ya la fiscal. Bueno, el gobierno ha anunciado también que se están tomando otro tipo de medidas para aumentar los controles dentro de las Fuerzas Armadas para evitar que estos casos se masifiquen. Dice la ministra del Piano que tiene que haber aquí una sanción ejemplar. Bueno, obviamente los funcionarios, ya sabemos, han sido dados de baja tanto en el Ejército como en la Fuerza Aérea, pero también se habla de mayores controles de inteligencia, de la posibilidad también de que los funcionarios tengan una mayor rotación, porque lo que explicaba la ministra del Piano es que muchas veces quedan instalados por muchos años en algunas comunas del norte del país y que una rotación también impediría que se generaran este tipo de delitos o vínculos con el narcotráfico. Es parte de las medidas que se están empezando a tomar a propósito de estos últimos casos, Iván. Claro, a propósito de eso, vale la pena subrayar que conocimos ahora, después de esta reunión, que los funcionarios de la FACH habían sido dados de baja, porque eso no estaba en la comunicación que hizo el domingo la Fuerza Aérea, que fue la única comunicación pública que había respecto de este asunto. Todavía faltan algunos otros detalles que conocer. Hay muchas cosas que tienen que ser manejadas con reserva porque se trata de una institución fundamental para la seguridad del país. Pero, de todas maneras, hoy supimos que esta determinación se había tomado. No sé si ha trascendido si esto la FACH lo había tomado antes de la reunión con el presidente, si es parte de las decisiones que se tomaron después de esta reunión, como la orden que le da el presidente a la FACH de pasar los antecedentes al Ministerio Público.
Sí, yo de hecho lo pregunté porque me entró la duda de si yo no estaba enterada, porque la ministra lo da a entender como algo obvio. Sí, los funcionarios de la FACH están dados de baja. Preguntamos justamente a la Fuerza Aérea si es que esto se sabía desde antes y ellos dicen sí, esto estaba ya estipulado, ya estaba determinado, pero como ustedes dicen, no estaba en el comunicado de la Fuerza Aérea. Se hablaba de una sustancia ilícita, de 5 funcionarios, sin tampoco dar detalles respecto a los grados que tienen estos funcionarios de la FACH involucrados, y se decía que fueron detenidos y puestos a disposición de la justicia, pero claro, habían muchas preguntas asociadas a este tema. Por ejemplo, ¿por qué no habían sido dados de baja? De hecho, esa es la pregunta que le hacemos a la ministra del Piano y ella nos responde, sí, están dados de baja, y hay muchísimas otras preguntas que quedan pendientes para el comandante en jefe, el general del aire Hugo Rodríguez, a quien pudimos ver porque estuvo aquí de pie junto a las otras autoridades, el ministro de Seguridad, el ministro del Interior, la ministra de Defensa, el jefe del Estado Mayor Conjunto y los otros 3 comandantes en jefe. Desde el micrófono de preguntas intentamos conversar con el comandante en jefe, luego lo seguimos incluso hacia una de las puertas del Palacio de la Moneda, pero él no quiso responder ninguna pregunta, obviamente suponemos que con el aval del gobierno, porque estaban aquí todos instalados. Todos vieron que intentamos hacerle preguntas al comandante en jefe, pero él no quiso responder, se retiró del Palacio de la Moneda, entonces sin responder preguntas, y quedó simplemente a cargo de estas interrogantes la ministra de Defensa, Adriana del Piano. Claro, porque otra de las dudas que hay es si este era solo un envío o más, como también descubrimos en el caso de los militares. Si ellos eran una banda constituida, si eran personas que lo hacían con frecuencia, si esto es una situación de una sola vez. O sea, hay muchas dudas que están ahí y que si no fueran militares probablemente ya conoceríamos. Claro, y por ejemplo, si es que hay otras personas involucradas que no sean funcionarios, lo que abriría la investigación y que derivaría en que quede en manos derechamente del Ministerio Público, que es lo que está buscando en particular la fiscal de Tarapacá. Pero claro, hasta este minuto la ministra dice, bueno, hay ciertas sospechas, incluso se le pregunta directamente si hay claridad respecto a quién era el emisor de este envío que se intentó hacer en un vuelo institucional. Ella dice solamente hay sospechas, no hay ninguna información, esto está en pleno desarrollo, como decíamos, por ahora en manos de la justicia militar, pero en caso de que obviamente aparezcan involucrados civiles, esto se va a abrir al Ministerio Público, y de todas maneras hay una contienda de competencias, una discusión que se tiene que dar en los tribunales, porque ya se abrió por esta solicitud del Ministerio Público, pese a esta instrucción que da el presidente de que de todas maneras se entreguen los antecedentes generales a la Fiscalía, algo que ha instruido el presidente hoy al comandante en jefe de la Fuerza Aérea. Perfecto, Valentina, quedamos entonces atentos a ver si ocurren esos, se entregan esos antecedentes y si como opinión pública podemos tener acceso a mayor información respecto de estos casos que involucran a estamentos armados de nuestra defensa, que por tanto nos preocupa mucho más que si fuera una circunstancia de otra naturaleza. Así que la atención está puesta en esta materia. Muchas gracias, Valentina, que estés bien. Igual ustedes, buenas tardes. Valentina Godoy en el Palacio de la Moneda. Esto es muy fundamental recordar.